Lucas capítulo 14, nos encontramos en Lucas 14 todavía. Mientras lo busque, le comento que de niño había un momento en mi vida cuando yo quería ser un militar. Algunos me miran y dicen, pero ¿cómo? Claro, no tengo el cuerpo de un militar, pero había momentos cuando tenía ese sueño. De adolescente incluso lo investigué de tal forma que hablé con algunos reclutadores, creo es la palabra precisa, porque en los Estados Unidos, si uno participa de un programa donde prometen 4 años de servicio militar después de los estudios universitarios, te podrían pagar los estudios universitarios. Así que hasta exploré esa posibilidad. Tenía en mi mente que sería algo bueno, algo digno, algo noble, algo quizás que me gustaría hacer. Pero al final desistí. Aquí estoy, no estoy en el ejército. Desistí en gran parte porque mientras más me enteré de lo que se requería ser un militar, más me di cuenta de que yo no estaba listo, yo no estaba dispuesto a pagar el precio. Me gustaba la idea de poder andar entre mis amigos con mi uniforme militar. Me gustaba la idea de decir, mire, yo soy uno de los Marines. Era la idea porque los Marines son como los más especializados. Me gustaba la idea de identificarme como uno, pero no me parecía bien el precio que tendría que pagar para ser uno. No estamos hablando otra vez de soldados en un ejército físico, sino estamos hablando de temas espirituales, por lo tanto estamos hablando de soldados espirituales. Estamos hablando de personas quienes digan, sí, yo soy un seguidor de Jesús. Y creo que muchas veces con muchas distintas personas sucede precisamente lo mismo. Nos gusta la idea de llamarnos cristianos. No me malentienda aquí. Cuando hablo de cristianos, muchas veces pensamos de hijos de Dios. Uno puede ser hijo de Dios sin realmente ser cristiano, porque cristiano significa ser un imitador de Cristo, ser un seguidor de Cristo. Uno puede creer en Jesús, puede recibir el Espíritu Santo, puede tener vida eterna y nunca crecer en su vida espiritual. En ese caso es un hijo de Dios, pero no es realmente un cristiano, porque no ha decidido ser un soldado de Cristo, no ha decidido seguir y pagar el precio que eso requiere para seguir a Cristo. Muchas veces creo que nos gusta identificarnos como cristianos. Sí, yo amo a Dios. Sí, yo amo a Jesús. Sí, yo he creído en lo que Jesús hizo por mí y sé que mi hogar es en el cielo si muriera hoy. Muchos somos buenos de llamarnos cristianos, pero cuando llega el momento de pagar el precio de realmente ser un seguidor de Jesús, desaparecemos. Tal como yo de adolescente decidimos, bueno, quizás era lindo el sueño, pero prefiero quedarme aquí, prefiero buscar otro camino. En nuestro pasaje, Jesús comparte lo que se requiere para ser un discípulo suyo. Y creo que nos propone una pregunta que demanda una respuesta de cada uno de nosotros. ¿Somos discípulos de Jesús? Esa palabra discípulo literalmente significa alumno. Podríamos quizás decir aprendiz. Conlleva la idea de uno que seguiría al maestro, imitaría al maestro, de tal forma que podría aprender las habilidades que el maestro está enseñando. Y la idea es que llegaría un momento cuando ya no tiene que seguir al maestro porque ya se hizo maestro. Pero para el Hijo de Dios ese día no llega hasta que estemos en el cielo. Mientras estamos aquí en la tierra seguimos aprendiendo cada día. Hasta el hombre más sabio tiene algo que aprender. Hasta el más conocedor de la Biblia. Hay verdades que quizás aún no ha conocido. Siempre hay otro paso que podemos tomar. Siempre debemos ser seguidores de Jesús. En el contexto de ser un discípulo de Cristo, entonces, se refiere a uno quien aprenderá de Jesús e imitará a Jesús. Como Él siempre hizo la voluntad de su Padre, también nosotros deberíamos siempre hacer la voluntad de Dios. Así que podríamos presentar la pregunta de esta forma. ¿Eres uno quien siempre hace o anhela hacer la voluntad de Dios? Sería bueno, antes de contestar esa pregunta, entender qué es lo que la respuesta implica. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro pasaje. Lucas 14, voy a empezar en el 25 y vamos a leer al final del capítulo. Dice en Lucas 14, 25, y grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, es decir, Jesús les dijo, si alguno viene
a mí y no aborrece a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículos 26 y 27 son palabras duras de tragar. El resto del pasaje lo vamos a entender fácilmente, creo, pero vamos a volver a enfocarnos en esa frase de que no puede ser mi discípulo. Seguimos el 28, Lucas 14, 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y cuenta el costo para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya echado el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, yendo a hacer guerra contra otro rey, no se sienta primero y consulta si con 10,000 puede salir al encuentro del que viene contra él con 20,000? De otra manera, cuando el otro aún está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra, ni para el muladar. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Y oremos antes de seguir. Señor y Padre, yo le agradezco una vez más por el privilegio que es tener su palabra en nuestras manos. Gracias por este momento donde podemos abrirla, podemos explicarla, podemos compartirla, pero Señor, si no es tu Espíritu que nos habla en este momento, nada va a lograr en nuestras vidas. Así que pedimos que mientras yo hago lo poco que yo puedo hacer, que tú hagas lo que solo tú puedes hacer, que abras corazones, abras mentes, nos revelas nuestra verdad, que penetre a nuestro alma, que separe de nuestras vidas lo que no debería estar en ellas, para que los que hoy nos llamamos hijos tuyos, también seamos discípulos tuyos, Señor, seguidores en todo lo que usted quiere para nosotros. Es en el nombre de Jesús que pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. La semana pasada, en versículos 12 al 24, vimos que Dios hace un llamado a todos a su gran cena. Es un llamado universal en cierto sentido, porque es un llamado que Él hace literalmente a cualquier persona que quiere venir a Cristo. Pueden venir a Cristo, pueden ser salvos. No hay que traer nada, no hay que pagar nada, porque el dueño de la fiesta, Dios mismo, ya ha hecho todas las preparaciones. Ya todo está listo y ahora mismo sus siervos, los cristianos, deberíamos estar repartiendo, saliendo a las calles, invitando para que puedan conocer, puedan llegar a esta gran cena. Otra vez, para venir a la cena al que Jesús nos invitó, lo que vimos la semana pasada, no hay requisitos previos, no tienes que hacer nada, no tienes que limpiarte o cambiarte o vestirte bien antes de venir. Solo tienes que venir con humildad. Amén. Eso quiere decir reconociendo que no mereces la invitación. Amén. Reconociendo que eres uno de los menospreciados que quizás el mundo no recibiría, pero el dueño de esta cena, Dios, el creador de la tierra, sí te recibe con manos abiertas. Tienes que venir con humildad y tienes que venir con fe. La fe es la confianza o la certeza de que realmente has sido invitado, de que las preparaciones realmente están hechas, de que simplemente tienes que venir y aceptar. Esta semana vemos que Jesús hace otro llamado. Este llamado es mucho más limitado. No es un llamado a la salvación como vimos la semana pasada. Es más bien un llamado a la dedicación, a la separación y el servicio que esas cosas implican. Para contestar el primer llamado que vimos la semana pasada, no tienes que pagar nada porque todo ya ha sido pagado por la sangre de Jesús. Pero este llamado viene con un precio. Para contestar el primer llamado que vimos la semana pasada, tienes que dejar las cosas que todos reconocemos como malas, estar dispuesto a dejar tus pecados atrás. Pero para contestar este llamado, tienes que incluso estar dispuesto a dejar a un lado las cosas que muchas personas consideran como buenas. El primer llamado es para todos, pero este llamado es solo para los que han contestado el primer llamado. No puedes ser discípulo de Jesús sin primero ser hijo de Dios, sin primero recibir a Jesús.
Pero para contestar este llamado, para ser un discípulo de Jesús, tiene que haber tres cosas en tu vida. Tiene que suceder tres cosas en tu corazón. Primeramente, en el versículo 26, tiene que haber una devoción superior. Dice otra vez Jesús en el versículo 26, y en el contexto del versículo 25, grandes multitudes iban con él. Disfrutaba Jesús un momento de popularidad. Cuando era popular seguir a este Maestro Jesús, para escuchar de este Maestro Jesús. Y algunos decían quizás, vamos, es como ir a la playa, vamos a seguir a Jesús. Pero Jesús les dice, si van a seguirme, no son vacaciones, no es como un viaje a la playa, no es una vida de relajo. Versículo 26, si alguno viene a mí, ok, muchas multitudes han venido a él, pero si alguno viene a mí y no aborrece, es una palabra fuerte, pero es la palabra que Jesús mismo dijo. Es la palabra que leemos en nuestra Biblia porque Dios la preservó para nosotros. Y no aborrece a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas. Pero pastor, hemos mencionado a todas las personas que yo amo más que cualquier otra persona. Y luego incluso dice, y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Yo leo este versículo honestamente y en mi carne no la entiendo. ¿Cómo puede ser que Jesús me manda a aborrecer a las mismas personas a quien en otro pasaje me manda a amar? Y por lo tanto tenemos que entender lo que quiere decir con esa palabra aborrecer, y vamos a llegar a eso en un momento. Pero este versículo habla de una devoción superior. Amén. Si es que te levantas a las 2 de la mañana y sales en la lluvia para hacer algo, le prometo que no será porque te gusta salir a las 2 de la mañana en la lluvia. Le prometo, casi le prometo, no sé, quizás hay algún loco aquí como mis niños que a veces les gusta correr incluso en la lluvia, yo no. Pero si te levantas, te incomodas para hacer algunas cosas, lo haces porque tienes una devoción a una persona o un negocio, una empresa. En ese sentido la devoción sería a tu bolsillo, pero tienes una devoción a una causa por lo cual estás dispuesto a pagar el precio de incomodarte a las 2 de la mañana, salir en la lluvia, etc. La mayoría creo que salimos a trabajar para proveer para lo nuestro y solo nos incomodamos y sacrificamos para lo nuestro. Pero a la vez reconocemos que eso es muy egocentrista. Si uno solo trabaja para lo suyo, no, él es muy egocentrista. Así que algunos de nosotros disfrutamos de familiares y podemos decir, no, yo salgo a trabajar para mi familia. Esto que quiero ganar, lo quiero ganar para mi familia. La casa más grande es para mi familia, al final no es para mí. A veces es cierto, a veces es una excusa falsa porque realmente es para nosotros. Pero al final tenemos devociones, sea a nosotros mismos o sea a nuestros familiares. Vivimos en una sociedad donde todavía existe mucha devoción familiar. Muchos de nosotros vamos a viajar distancias largas para ver a nuestros familiares. Ellos también van a viajar distancias largas para ver a sus familiares. No es que estamos contando los días, pero ya quedan 19 días para que llegue mi suegra. Y ella va a viajar una larga distancia, va a perder un día entero casi de viaje. ¿Por qué? No porque le gusta venir a Chile, no porque le gusta comer la comida chilena, aunque esas cosas pueden ser ciertas, no les gusta esas cosas tanto como para pagar el precio que ese viaje requiere. Al final, tampoco sé si vendría si solo fuera para ver a Cristina y yo. Viene para ver a los nietos. Todos sabemos la verdad. Ella tiene una devoción familiar a sus nietos y quiere venir a ver los nietos, y por lo tanto, ella está dispuesta a pagar el precio que ese viaje requiere. Gastamos grandes sumas de dinero en nuestros familiares. Aunque quizás gastes algo de plata para participar de un cumpleaños de tu vecino, le prometo, o al menos debería ser así, que vas a gastar un poco más para un cumpleaños de tu hijo, un cumpleaños de tu esposo, tu esposa, cumpleaños de tus padres. ¿Por qué? Porque la devoción que tienes para tu vecino no se compara con la devoción que tienes para tus familiares más cercanos. Tenemos niveles distintos de devoción para personas distintas. Incluso nos sacrificamos en servicio a nuestros familiares, en formas que nunca nos sacrificaríamos para otros.
Tal vez para un vecino, claro, podríamos ayudar a llevarle a la estación del biotren si está lloviendo. Si el vecino, no sé, necesita ayuda en arreglar algo en su casa y nos sobra tiempo, lo haríamos. Pero para nuestros padres, para nuestros familiares, hay una devoción superior. Es decir, estaríamos dispuestos a incomodarnos incluso para ayudarles a ellos. Para muchos de nosotros aquí, podemos incluso mirar al que está a nuestro lado, al que está sentado frente o atrás. Y aunque no sean un familiar de sangre, estaríamos dispuestos incluso a incomodarnos por ellos porque sentimos un amor hacia ellos, sentimos que son familiares y entendemos que incluso tenemos una devoción a ellos como ellos a lo mejor también tienen para nosotros. Que aunque no sean familiares de sangre, son familiares espirituales y por lo tanto estamos dispuestos a pagar ciertos precios para ellos. Pero le propongo que ese precio también tiene un límite. Que aunque hay cosas que quizás harías para algunas personas aquí, hay otras cosas que quizás no harías por ellos. Pienso de los días cuando mi abuelito estaba muy viejito, muy débil, difícilmente se podía parar y caminar. Y yo recuerdo como a mí me tocaba a veces a los 18 años a bañarle. No era nada muy grato, pero es mi abuelito, así que para él lo haría. No sé si lo haría para alguien más aquí, porque no tenemos el mismo tipo de devoción que tenía con él. Él había ayudado y provisto para mí en mi juventud y ahora me tocaba pagarle a él y era lo que se hace. Pero tenemos límites en nuestra devoción humana. Jesús está diciendo que para ser su discípulo también tiene que haber límites en nuestra devoción para nuestros familiares. Pero pastor, si yo debo amar a mis padres con todo mi corazón, debo amar a mi esposo, mi esposa con todo mi corazón, debo amar a mis hijos con todo mi corazón, humanamente estoy de acuerdo, pero bíblicamente, ¿dónde lo encuentras en la Biblia? Solamente en la Biblia vas a encontrar que hay uno a quien debes amar con todo tu corazón. Amén. Y es al Señor Dios. Amén. Y Él está diciendo, Jesús ahora está diciendo, está bien tener devociones familiares. Sí, está bien tener devoción o un compromiso con tus familiares. Está bien estar dispuesto a pagar precio para ayudarles. Pero en todo esto, tienes que reconocer que Dios viene primero. No está diciendo que tenemos que odiar a nuestros familiares para ser su discípulo. ¿Cómo lo dices, pastor? Si aquí mismo en blanco y negro dice, si no aborrece a sus familiares. Bueno, porque esa interpretación, si entendemos con aborrecer, si entendemos la palabra odiar, tenemos que odiar a nuestros familiares, no concuerda con lo que Jesús ha dicho en otras partes. Por ejemplo, Mateo 15, versículo 4, dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere a su padre o a su madre muera de muerte. Está citando la ley del Antiguo Testamento e incluso parte de los 10 mandamientos. Está afirmando que esto es cierto, es verdadero. Tenemos que honrar a nuestros padres. Pero honrar a nuestros padres no debería estar al mismo nivel que nuestra dedicación a Dios. A la vez, tampoco debemos decir que Jesús aquí simplemente quiere decir que Dios debe ser amado más que nuestros familiares. Porque eso ya lo había dicho en otra ocasión. Lo podríamos leer en Mateo 10:37. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Él en Mateo 10:37 está diciendo, tienes que amar a Dios más que a tus familiares. Él tiene que tener primer lugar en tu amor. Por lo tanto, aquí está diciendo algo que va más allá de eso. Eso lo había dicho antes. Era difícil para tragar en ese momento, pero algunos lo podían tragar, lo podían digerir. Y ahora Él dice, les voy a dar algo más difícil de tragar, más difícil de aceptar. Pero creo que podríamos entender versículo 26 de nuestro texto. Si alguno viene a mí y no aborrece a sus familiares, no puede ser mi discípulo. Creo que lo podríamos entender un poco mejor con la ayuda de lo que Jesús había dicho en Mateo 6:24. Ahí dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará al otro.
No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué estaba diciendo en Mateo 6:24? Lo mismo que está diciendo en Lucas 14:26. Dios tiene que ser el número uno. Amén. Y todos los demás ni se comparan. De tal forma que pareciera que hasta aborreces a todos los demás. No es que odiamos, no es que maltratamos, no es que ignoramos. Pero es que mi amor para Dios no se compara con mi amor para con las otras personas. Mi amor para con Dios ni se compara con mi amor para mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Pastor, son palabras duras, lo sé, pero no son mis palabras. Amén. Son las palabras de Dios. Y le prometo que estas palabras de Dios tenían que hacer una obra en mi vida antes de que yo pudiera explicarles a usted. Para ser un discípulo de Dios, para realmente decir, yo voy a ser un seguidor de Cristo, primero tienes que tener una devoción superior. Una devoción a Dios que excede, que no se compara con nuestra devoción a las personas aquí en la tierra. Al final Jesús no está hablando tanto de nuestro amor, cariño y afecto, sino que está hablando de nuestra devoción. Es posible amar a algo o a alguien sin ser devoto a él o ella. Puedes amar a tu equipo de fútbol sin ser devoto totalmente a tu equipo de fútbol. Si quieres ir a ver un partido, ni tengo idea cuánto cuesta entrar, pero si te piden 5,000 pesos, 10,000 pesos para entrar, puedes pagarlo porque amas a tu equipo y tienes una pequeña devoción a tu equipo. Algunos hasta compran pasajes para ir a otros lugares para ver a su equipo porque tienen una devoción mucho mayor a la devoción que yo tengo por algún equipo deportivo. Pero si ese mismo equipo dijera, ¿sabe? Nuestro equipo necesita usar tu casa. Bueno, por una noche, genial, yo puedo decir que mi equipo favorito vino y se quedaron una noche en mi casa y yo puedo dormir con cualquier por una noche. No, necesitamos tu casa por los próximos 10 años. Perdón, hay un límite a mi devoción aquí. Yo puedo ayudar en algunas formas, pero esto no lo hago. Cuando Dios entra a tu vida, si vas a ser un discípulo de Jesús, no puede haber tal límite. Amén. Cuando Dios dice necesito esto, le dices ok, porque tengo una devoción superior a cualquier otra devoción. Puedes amar a tu prójimo sin ser devoto a él. Hay ciertas cosas que harías para ayudar a tu vecino, pero quizás no vas a perder el cumpleaños de tu hijo para llevar a tu vecino a hacer sus compras. O no vas a perder el nacimiento de tu hijo para ayudar a tu vecino a reparar una gotera en su techo. ¿Por qué? Porque hay límites en tu devoción. Y otra vez, cuando Dios dice, haz esto, no deberíamos decir, pero yo tengo otras cosas más urgentes. Si mi devoción a Dios es suprema, entonces no hay límites a mi devoción. Jesús no está diciendo que debes odiar a tus familiares, sino que debes reconocer que para ser discípulo de Jesús, tienes que tener una devoción superior. Al final, no puedes ser discípulo de Jesús si vas a dejar que tus responsabilidades o tu devoción hacia tus familiares te impida seguirle. En Mateo 10:37 Jesús dijo que nuestro amor hacia Él tiene que ser superior a nuestro amor hacia nuestros padres y nuestros hijos. Cuando estudiamos ese pasaje hace varios meses ya, destaqué que no menciona a nuestro esposo o nuestra esposa, porque debemos amar a nuestro esposo o esposa. Eso sí está claramente enseñado en la Biblia. Y al final, amamos a nuestro esposo o esposa al amar a Jesús. Y amamos a Jesús al amar a nuestro esposo o esposa. Cuando entendemos el amor verdadero hacia Dios y nuestro esposo o esposa, entendemos que esos amores nunca están en conflicto cuando los entendemos bien. Pero el versículo 26 de nuestro pasaje otra vez menciona padres, madres, hermanos, hermanas, hijos, hijas, y menciona la esposa, que incluye incluso el esposo. Al final, es válido reconocer que mi devoción con mi esposo o esposa tiene que ser inferior a mi devoción a Dios. No quiero que nadie me malentienda. Dios no nos manda a sacrificar nuestra familia para el ministerio o sacrificar nuestra familia para obedecer a Dios.
La voluntad de Dios nunca es que abandonemos a nuestros familiares. Pero si Dios dice, haz esto, y tú dices, pero eso inconviene a mi familia, pero esa plata yo lo tenía reservado para, no sé, pagar la educación de mi hijo, eso yo lo tenía dedicado para mi familia. Dios dice, tienes que tener una devoción superior si realmente vas a ser su discípulo. Al fondo está destacando una verdad que enseñó a su pueblo Israel con el primer mandamiento. En Éxodo capítulo 20, versículos 2 y 3, antes de entregar los 10 mandamientos, Él dijo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. Ok, estaba hablando a los israelitas, no estaba hablando a nosotros no nos sacó de Egipto, algunos nos sacó de los Estados Unidos, pero no nos sacó de Egipto. ¿O sí? Porque metafóricamente muchas veces Egipto representa el mundo, representa la vida vieja. Si eres hijo de Dios, entonces Dios también te sacó del Egipto espiritual, podríamos decir. Por lo tanto, como Él había hecho tantos milagros para sacar a Israel de Egipto, como ha hecho el milagro en tu vida de sacarte del pecado de tu vida vieja, Él tiene todo el derecho de demandar lo que va a demandar con los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento, el siguiente versículo dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, entendiéndolo en el contexto de Lucas 14:26, no tendrás devociones superiores al que tienes para mí. No tendrás prioridades en tu vida superiores a mí. Tu prioridad número 1 siempre tiene que ser Jesús, si realmente vas a ser un discípulo, un seguidor de Jesús. Requiere una devoción superior. Requiere una decisión sacrificial en versículo 27. Lucas 14:27, Jesús dice, cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esta misma frase o algo parecido lo había dicho antes en capítulo 9, versículo 23. En Lucas 9:23 decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígueme. 3 cosas en versículo 23, negarse, tomar su cruz, seguirle. En nuestro pasaje, capítulo 14, versículo 27, solo menciona 2, tomar su cruz y seguirle, venir en pos de él. ¿Por qué no menciona el negarse? Porque eso ya lo mencionó en versículo 26. Tienes que negarte incluso a ti mismo. Dios tiene que ser el número 1. Pero no tan solo tienes que negarte, sino que también tienes que tomar tu cruz. Y eso es una decisión sacrificial. Se refiere a los sacrificios que tenemos que hacer para seguir a Cristo. No me malentienda, para ser un hijo de Dios, para ser salvo, para tener tu hogar en el cielo, tenemos que simplemente estar dispuestos a dejar nuestro pecado. No dije que tenemos que dejar nuestro pecado, ya que eso sería una obra, algo que nosotros hacemos. No tenemos que hacer algo para ser salvos. Tenemos que simplemente venir a Cristo dispuestos a dejar todo lo que Él quiere que dejemos y Él hará la obra en nosotros. He hablado con muchas personas acerca del Evangelio, acerca de cómo pueden ser salvos y tener una vida eterna con Cristo. Y muchas personas me han dicho, bueno, es que yo sé que en mi vida tengo que dejar algunas cosas antes de poder venir a Él. Y les digo, no, mal entiendes. Jamás vas a poder dejar las cosas que quieres dejar antes de venir a Él. Pero si vienes a Él, fácilmente los vas a dejar porque Él te los va a quitar. Por eso Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Él no dice, venid a mí, pero primero descarguen todo y luego pueden venir a mí. No, dice, vengan a mí con toda su carga y vas a encontrar descanso porque yo les voy a quitar esa carga. Y los que somos hijos de Dios podemos decir, amén. Sabemos que es así porque ha sucedido en nuestras vidas. Para ser salvo no tienes que hacer nada. Pero para ser un discípulo de Cristo, tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo. Amén. Tenemos que literalmente tomar nuestra cruz y seguirle. Pero piénsalo por un momento. ¿Qué representaba la cruz para Jesús? Hoy nos representa cosas hermosas.
Es el poder del Evangelio para salvación a todo aquel que cree. Hoy ponemos cruces en lugares religiosos. Algunos tienen un tipo cadena con una cruz. Espero que sea una cruz vacía, porque Jesús ya no está en la cruz. Pero podemos recordar, podemos celebrar la cruz de Cristo. Para nosotros es algo glorioso. Pero para Jesús no era nada muy glorioso. Para los seguidores de Jesús no era nada muy glorioso. La cruz de Jesús representaba dolor. Acuérdese de todo lo que Él tenía que sufrir antes de ir a la cruz y en la cruz. Cuando le azotaron, cuando le abofetaron, cuando le sacaron la barba, cuando le cortaron la piel hasta que ya no se veía humano, cuando le colocaron la corona de espinas, cuando le clavaron los clavos en las manos y los pies. Acuérdese del dolor de la cruz. Cuando Jesús dice tienes que tomar tu cruz, le pregunto, ¿estás dispuesto a sufrir dolor para Dios? Podríamos hablar de dolores físicos, y acabo de mencionar todos los dolores físicos que Jesús sufrió. Pero pensemos por un momento de los dolores emocionales o espirituales. En la cruz, Jesús pasó por algo que nunca antes ni nunca jamás volvería a pasar. La separación de Dios el Padre. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz sufrió insultos sin responder. ¿Tú qué dices que en 3 días derrumbes el templo y lo vuelves a edificar? Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Era el Cristo. Amén. Pero siendo el Cristo no podía bajarse de esa cruz porque estaba ahí para nosotros. Amén. Piense del dolor que Él sufrió y pregúntese antes de decir yo soy cristiano, yo soy seguidor de Jesús, ¿estás dispuesto a tomar tu cruz con todo el dolor que eso podría implicar? En lo personal, cuando alguien me lastima en el ministerio o sufro dolor de alguna forma por el simple hecho de ser misionero, a veces me dan ganas de rendirme y volver a los Estados Unidos. A veces me dan ganas de decir, ¿sabe? Yo puedo tener una vida mucho más tranquila en mi patria, entonces hasta ahí nomás. Pero luego recuerdo que si yo he decidido seguir a Cristo, yo he decidido tomar mi cruz. Y tomar mi cruz involucra también sufrir algunos dolores. Lo bueno es que, aunque Jesús tenía que pasar un tiempo solo, nosotros no. Dios es con nosotros. Amén. Dios carga la cruz con nosotros. Pero se entiende que la cruz representa dolor. La cruz representa humillación. ¿Estás dispuesto a ser humillado para Dios? Es una cosa humillarte a ti mismo. Lo vimos hace algunas semanas. La honra verdadera viene por la humildad. Viene por medio del servicio. Es una cosa voluntariamente humillarte. Es otra cosa ser humillado. Cuando yo me humillo, no me cuesta nada. Yo decidí tomar este paso de humillarme. Pero cuando otros me humillan, ahí sí a veces da rabia. A veces ahí sí da ganas de dejar de ser humillado y responder como uno quiere responder en la carne. Pero Jesús fue humillado para nosotros. La Biblia dice que lo desnudaron. Y yo no puedo imaginar en lo personal una humillación más grande que esa. Pero Él lo sufrió para nosotros. Si no estás dispuesto a sufrir humillación, entonces no estás dispuesto a tomar tu cruz. No has tomado una decisión sacrificial. La cruz representa muerte. ¿Estás dispuesto a morir para Dios? ¿Puedes decir con Pablo lo que dijo en Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire, si yo vivo, yo voy a vivir para la gloria de Dios. Pero si muero está bien conmigo porque yo sé que gano el cielo, así que en vida o muerte quiero que mi vida traiga gloria a Él. La cruz no tan solo representaba todo eso, pero la cruz también representaba la voluntad de Dios. Al final, aunque la cruz era dolorosa, era vergonzosa, y la cruz llevó a Jesús a la muerte, la cruz era la voluntad de Dios. Por eso Jesús no podía enojarse con la voluntad de Dios o con la cruz, porque era la voluntad de Dios. Jesús mismo oró y pidió que si no fuera la voluntad de Dios, que no la tuviese que sufrir, pero se fue igual, porque sabía que era la voluntad de Dios. Estaba pensando en mi mente de otro pasaje que vimos hace varios meses ya,
cuando Jesús habla del precio que tenemos que pagar para servirle a Él. Y uno decía, no, primero déjame ir a enterrar a mi padre y después te sigo. Y habla del precio familiar que tenemos que pagar para seguirle a Él. Y en el ejemplo hablé de mi suegro. Mi suegro que, estaba en junio del 2016, nació mi hija, su nieta, no su primera nieta, pero nuestra primera hija. Y en julio, creo, el siguiente mes, compramos pasajes para venir a Chile. Y yo bien contento de que habíamos juntado lo necesario para venir, anuncié un día miércoles, anuncié en la iglesia y dije, pastor, sigan orando por nosotros, por favor, pero gracias a Dios ya tenemos pasajes para ir a Chile. Llegaríamos a fines del 2016, justo después de la Navidad. El pastor miró a mi suegro y dijo, Michael, ¿qué piensas de eso? Y mi suegro es un poco chistoso, así que lo que dijo, lo dijo mitad chiste, pero lo dijo mitad siendo verdadero. Dijo, él puede irse. Lo que él quería decir es que deje a mi hija y deje a mi nieta nomás, pero él puede irse. Pero al final, él también estaba pagando un precio para que nosotros siguiéramos la voluntad de Dios. Fácilmente pudiera haberse puesto amargo, enojado conmigo, con su yerno, por haber llevado a su hija y ahora sus 5 y pronto 6 nietos a un país donde él casi nunca los alcanza a ver. Pero no se puso amargo conmigo porque reconocía que era la voluntad de Dios para nuestras vidas. Fácilmente podía haberse puesto amargo, enojado con la voluntad de Dios, pero no lo hizo porque también reconoce que la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es perfecta. Por eso el libro de Romanos nos dice, esto no está en mis notas, creo que capítulo 12, versículos 1 y 2, amados, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional, para que comprobéis cuál sea la buena, perfecta y aceptable voluntad de Dios. La cruz que Dios tiene para ti, hijo, hija de Dios, puede ser dolorosa, puede ser vergonzosa, puede costarte más de lo que querías pagar, pero es la voluntad de Dios, así que le prometo que es buena, es perfecta, es aceptable. No tan solo representaba la voluntad de Dios para Jesús, pero representa también la salvación. Si no fuera por la cruz de Cristo, nadie hoy tendría una relación con Dios. Amén. Si no fuera por la cruz de Cristo, todos estaríamos yendo al infierno sin ninguna alternativa, sin ninguna esperanza. Pero Él murió en la cruz para proveer nuestra salvación. Y al hablar de tomar nuestra cruz y lo que significa para tu salvación, no pienses que al sufrir vas a ganar tu salvación. No puedes ser discípulo de Jesús sin primero ser hijo de Dios, sin primero haber aceptado, creído en lo que Jesús hizo por ti. Con eso, tu salvación está eternamente asegurada. No tienes que hacer nada más para seguir pagándola. Pero tu obediencia a Dios, tu disponibilidad, tu decisión de tomar este cruz, tu decisión sacrificial, podría significar la salvación de otros. Podría ser la herramienta que Dios ocupa para que otros puedan conocerle a Él, para que otros puedan ser salvos. Así que le digo, vale la pena tomar su cruz y seguirle a Él. Pero para ser seguidor de Cristo, para ser un discípulo de Cristo, requiere una decisión sacrificial. Amén. Tienes que tomar tu cruz. Y en el 28 al 33, vemos que ser un discípulo de Jesús también requiere una determinación soberana. Note la palabra en versículo 28, dice, porque ¿quién de vosotros? Esa palabra, ¿por qué?, significa que lo que Él ahora va a decir, explica lo que Él acaba de decir en versículos 26 y 27. Entienda que tienes que tener una devoción superior a Dios y su voluntad. Tienes que tomar una decisión sacrificial para tomar tu cruz, dispuesto a sufrir lo que hay que sufrir por la causa de Cristo. Pero antes de tomar esa decisión, antes de que te llames discípulo de Cristo, toma un tiempo para calcular todo eso que tendrás que sufrir. Algunos de estas personas que estaban siguiendo a Jesús ese día, habían estado siguiéndole por un rato. Y no solo me refiero a los 12 apóstoles. Quizás creían que no era nada mucho lo que se tenía que sufrir. Jesús les estaba diciendo que no han terminado de sufrir. Usa 2 ejemplos para enfatizar su punto. Primero, la edificación de una torre y luego el comienzo de una guerra.
Antes de construir una torre, nosotros, bueno, ¿quién aquí ha construido una torre? ¿Quién quiere construir una torre? No, pero entendemos lo que es construir una casa quizás. Y antes de construir una casa, deberías calcular los costos. Antes de construir este edificio, teníamos que calcular los costos. Y al final tomamos un gran salto de fe porque yo no tenía ni idea cuánto costaría. Dependí mucho del hermano Pedro, que es constructor, y él dijo, sí, tenemos para llegar. Al final igual salió más caro de lo que él anticipaba, pero gracias a Dios llegamos al techo. Y gracias a Dios ahora tenemos para el siding, y gracias a Dios hemos podido lograr. Pero antes de comenzar, tomamos un momento para sacar el cálculo. Es lo que hicimos. Empezamos a cotizar los precios, empezamos a ver cuánto saldría la mano de obra y rápidamente nos dimos cuenta que no podríamos contratar a maestros y luego empezamos a construir. Y los que han construido saben una realidad. Siempre te cuesta más de lo que habías calculado. Siempre, casi sin falla. Si alguien tiene otro testimonio, quiero conocerlo. Pero casi siempre decimos, esto me va a costar tal cantidad, y termina costando a veces hasta el doble. Si no es construir una casa, todos tienen experiencia con hacer un arreglo en la casa quizás. Bueno, tengo que cambiar el calefón, me va a salir, bueno, ¿cuánto vale el calefón? 160,000, ya, más el maestro, 180, listo. Y el maestro empieza a trabajar y dice, no, esta cañería está mala, no, hay que cambiar esto, y todos sabemos lo que es. Pero nunca empezamos el proyecto antes de calcular el costo. Qué horrible hubiera sido construir el primer piso, el segundo piso, y no nos alcanza para la lata del techumbre. ¡Oh! Olvídese. No, todo esto estaría casi en ruina. Quizás el primer piso se hubiera quedado. O ¿qué hubiera sucedido si con estas vigas de acero hubiéramos dicho, ¿sabe? Tenemos que abaratar los costos, así que vamos a ir con un perfil mucho más delgado. Creo que ya veríamos el batón en el cielo y nadie quería sentarse aquí. Hay que calcular el costo antes de tomar la decisión. Y con eso me refiero a tomar, bueno, en nuestras vidas tiene que haber una determinación soberana. Cuando empezamos a construir, no nos costó casi nada. Esa primera semana hicimos excavaciones. La segunda semana empezamos a comprar material, arena, gravilla, cemento, empezamos a gastar, pero los primeros meses no gastamos casi nada. Mire, fácil podemos. Luego los precios se aumentaron. Pero seguimos, ¿por qué? Porque habíamos tomado una decisión y teníamos una determinación de llegar a poner el techo cualquiera que sea el precio. En tu vida cristiana va a suceder lo mismo. Vas a empezar a seguir a Cristo y vas a pagar algunos precios. Y vas a decir, no pasa nada, yo puedo pagar el precio. Pero mientras sigues, vas a encontrar que hay mayores precios. Vas a encontrar que esa cruz llega a ser un poco más cargado, un poco más pesado. Y ahí es cuando vas a ver si has tomado una determinación soberana. Si vas a seguir adelante reconociendo que esto es la voluntad de Dios, o si vas a decir, no, es demasiado. Esto se está aumentando, se está sumando y yo, no, ¿para qué? Y luego lo mismo que Jesús dijo en versículo 29, no sea que después que haya echado el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él. Vas a vivir el resto de tu vida con pena. Empecé a servir a Cristo y no pude. Al final no es que no pudiste, es que no había una determinación soberana. Pase lo que pase, voy a seguir adelante. El discípulo de Cristo, antes de tomar el primer paso, tiene que determinar, pase lo que pase, voy a seguir adelante. Hoy día hay muchas personas quizás que en un momento estaban apasionados para Cristo. Se llamaban seguidores de Cristo, se llamaban discípulos de Jesús, pero llegó el momento cuando el precio era demasiado y hoy muchos de ellos ni vienen a la iglesia. Creo que en muchos casos por pena. Tiene que haber una determinación soberana. El segundo ejemplo que Jesús ocupa es el ejemplo de una guerra.
¿Qué rey yendo a hacer guerra, versículo 31, contra otro rey no se sienta primero y consulta si con 10,000 puede salir al encuentro del que viene contra él con 20,000? Otra vez tienes que sacar un cálculo. ¿Realmente puedo o no puedo? Trato de aplicar este versículo a mi vida y reconozco que nunca he empezado una guerra. Nunca tengo intenciones de empezar una guerra. Pero quizás uno podría relacionarlo a mi juventud, cuando raras veces empecé una pelea con mi hermano. Mi hermano me gana por 1 año y medio. Mi hermano siempre ha sido más alto, más fuerte, más físico que yo. Así que eran muy pocas las veces que yo empecé una guerra con mi hermano. ¿Por qué? Porque saqué el cálculo, no voy a ganar, así que mejor ni para qué empezar. Las raras veces que sucedía, solía ser cuando yo tenía un amigo en la casa y era mi amigo y no el amigo de mi hermano. Y hay 2 contra 1, bueno, usted sabe cómo son los niños. Y cuando ven a mis niños, bueno, ya saben de dónde va el dinero. Claro, uno saca el cálculo y no empieza la guerra, no empieza el conflicto si no está confiado de que va a ganar. Ahora, Jesús no está hablando de peleas entre hermanos ni guerras entre naciones. Pero está diciendo que si vas a ser un discípulo de Cristo, si vas a tomar su cruz y seguirle, hay un ejército que se te viene en contra. Y en el ejemplo dice, saca el cálculo si puedes ganar con los 10,000 que tienes contra los 20,000 que se te vienen en contra. Al final, Jesús está diciendo, el ejército que se te viene en contra es mayor que tú. Las fuerzas de Satanás no los puedes resistir solo. Si alguno dice, yo voy a ser un discípulo de Cristo y yo voy a ganar la victoria, reconozca que no vas a ganar la victoria solo. Y por lo tanto, muchas personas buscan hacer paz con el enemigo. ¿Cómo hacemos paz con el enemigo? Al ser cristianos fríos. Al ser cristianos que quizás venimos a un culto a la semana, pero dentro de la semana no hacemos nada para Dios. No testificamos, no aconsejamos, no exhortamos, no leemos nuestras Biblias, no pasamos tiempo en oración. ¿Por qué? Porque no quiero entrar en la batalla. El enemigo es más que yo, así que mejor me quedo aquí. Al final, no hay una determinación soberana. En el Antiguo Testamento se lee de un ejemplo cuando el rey estaba encerrado por el enemigo. El rey decía, no podemos ganar, así que voy a salir a ver cómo es que nos pueden, qué tipo de paz podemos llegar a tener. Creo que Saúl era el rey de Israel en ese momento. Y el enemigo dice, bueno, les dejaremos con vida, solamente cada uno por uno sale y le vamos a sacar su ojo derecho. ¡Ay, qué horrible! ¿Qué tipo de vida es esa? No, en ese caso yo creo que habían tomado la determinación, pase lo que pase, vamos a pelear. Pase lo que pase, mejor nos maten que nos saquen el ojo derecho. En el cuento corto enviaron mensajeros y Saúl envió otros mensajeros y juntaron un gran ejército y Dios nos libró. Pero hay momentos cuando sabemos no podemos rendirnos. No podemos hacer paz con el enemigo. Tomamos una determinación soberana de pelear, aunque nos cueste. Padres, con tus hijos, no busquen hacer paz con el enemigo. Los hijos no son el enemigo. Las influencias mundanas son el enemigo. Satanás es el enemigo. Y no busques hacer paz con Satanás. Pelea. Pelea porque tu familia vale la pena. En cuanto a nuestro servicio para Dios, hay un enemigo que es más que nosotros. Pero tenemos a un capitán que es más que nosotros. Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Hermanos, yo he sacado el cálculo. No sé qué tan potente es el enemigo que viene en mi contra, pero yo sé que puedo vencer estando en Cristo. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios. Sois soldados de Dios. Dios es tu capitán y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros. ¿Quién está en vosotros? Si eres hijo de Dios, es Dios mismo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que toma una determinación soberana de que Dios es conmigo y yo puedo pagar cualquier precio. Yo puedo vencer a cualquier enemigo. No porque yo soy fuerte, no, más bien cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, dijo Pablo, porque yo reconozco que en mi fuerza no puedo, pero en la fuerza de Dios. Para ser un discípulo de Cristo tendrás que tener una determinación soberana.
Tienes que determinar ahora mismo que el obedecer a Dios es más importante que cualquier precio que vas a tener que pagar. Y tendrás que reconocer que en tus propias fuerzas siempre fallas, siempre fracasas, pero en las fuerzas de Dios siempre puedes vencer. ¿Sabes cuál es la mejor parte de todo esto, lo que hemos visto? Podríamos hablar del premio o el galardón que espera a un cristiano fiel, pero Jesús no menciona eso en nuestro pasaje. No dice, bueno, tome su cruz y sígueme y al final van a tener gloria eterna. No es lo que dice. Simplemente habla del precio. No dice, bueno, tienen que aborrecer a sus familiares, pero en el cielo estarán juntos con los familiares. No dice eso. Simplemente dice, tienes que tener una devoción superior, tomar una decisión sacrificial y tener una dedicación soberana. ¿Por qué? No lo leímos tanto, versículos 34 y 35, comunica una idea que hemos visto en Mateo 5, en el Sermón en el Monte. Dice, buena es la sal, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será sazonada? ¿Cómo es que la sal pierde su sabor? Al hacer contacto con lo que no es sal, al hacer contacto con la tierra. ¿Cómo es que el cristiano pierde su eficacia? Al hacer paz con el mundo, en vez de vivir distintos del mundo. Pero lo mejor de todo esto que hemos visto, la verdad es que ser un discípulo de Jesús requiere esa devoción superior, esa decisión sacrificial y una determinación soberana. Pero lo bueno es que hoy mismo, ahora mismo, puedes ser un discípulo de Cristo. Realmente no tienes que hacer nada para ser discípulo de Cristo. Solamente tienes que decidir. Tienes que tomar la decisión en tu corazón de que yo voy a amar, honrar, obedecer a Dios más que cualquier otro. Voy a amar y honrarlo tanto que a cualquier otra persona pareciera que yo mismo me aborrezco. Tienes que tomar la decisión de que voy a tomar mi cruz. Voy a sufrir cualquier dolor, cualquier humillación, muerte si fuese necesario, porque Cristo es mi jefe, porque Cristo es mi rey, porque una vida vivida para Él, una muerte morida, entregada para Él, es lo mejor que puedo hacer con esta vida que es un vapor que aparece y luego desvanece. Es una decisión de que el Evangelio es más valioso que cualquier tesoro, que Dios es más poderoso que cualquier otro, que la voluntad de Dios es más buena que cualquier otra idea, y una vida totalmente vivida para Cristo, aunque tenga sus dolores y sacrificios, es la vida más rica, más bella que una persona pueda vivir. Pero para ser discípulo, aunque empieza con una decisión, también demuestra o demanda una demostración. Esa palabra renuncia en versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esa palabra renuncia literalmente se refiere a apartarse de. Si no puedes apartarte ahora mismo en tu corazón de todo lo que posees, no puedes ser su discípulo. Eso no significa que no puedes volver a tu casa porque tengo que apartarme de todo lo que poseo. No es lo que quiere decir. Sino en tu corazón, tu afecto, tu emoción. Tienes que decir, Dios, yo te amo más que mi casa. Para algunos eso cuesta. Han invertido años en la casa. La tienen hermosa, pero Dios, yo te amo más que mi casa. Si tengo que dejar atrás mi casa para servirte, lo haré. Para otros sería, no sé, mi empleo. Dios, me encanta trabajar donde estoy trabajando, me pagan bien, pero te amo más que mi empleo. Para otros serían los familiares. Señor, sabes que me encanta vivir cerca de mis padres, cerca de mis hijos, poder compartir con ellos, no sé, pero te amo más que mis padres, mis hijos. Para otros, quién sabe, podría ser tu salud. Dios, no me dejes dejar de servirte por temor de mi salud. Dios, ayúdame a estar dispuesto a pagar cualquier precio, porque te amo más que cualquier otra cosa. ¿Eres un discípulo de Cristo? ¿Puedes realmente decir te amo más que cualquier otra cosa, cualquier otra persona? Al ser honesto, yo incluso lucho con eso.
también soy carne y hueso. También me llega la idea de que, bueno, hay esto que yo quiero hacer, esto que me gusta hacer, esto, y Dios dice, pero esto es lo que tengo para ti. Y yo tengo que preguntarme, ¿soy discípulo de Cristo? Si puedo ser un poco más directo, esta tarde hay culto de estudio bíblico a las 5, culto a las 6. ¿Amas a Dios más que cualquier otra cosa que puedes hacer esta tarde? Hay culto el miércoles. Si no llueve el sábado, vamos a salir a visitación. Somos discípulos de Cristo, ¿no? Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias que nos convence, nos corrige. A veces nos deja como un paño mojado, sin mucha fuerza para seguir adelante, porque nos hemos visto como realmente somos, en vez de vernos solo de la forma que queremos presentarnos. Padre, perdónanos por las muchas veces que dejamos que otros afanes entren y tomen el lugar que solo te corresponde a ti. Señor, si hay alguno aquí que no es tu hijo, obra en sus vidas para que sean salvos, para que reciban la invitación a la cena, para que coman y disfrutan de todo lo que ofreces a nosotros. Pero Señor, para los que somos tus hijos, ayúdanos a tomar esa decisión de realmente ser tus discípulos. Y si no vamos a tomar esa decisión, mejor ni nos llamemos cristianos. Porque si somos cristianos, vamos a ser seguidores tuyos. Y si vamos a ser seguidores tuyos, vamos a tomar esa decisión sacrificial. Vamos a tener esa devoción superior. Y vamos a tener o vivir una vida, una determinación soberana. Señor, obra en nuestras vidas, cámbianos. Haz de cada uno de nosotros todo lo que debemos ser. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta, ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla, nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir, míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.